Por eso cuando la pareja se va tu papá. Porque yo le estoy entregando mi vida al otro ser humano, me vuelvo totalmente absorbente. Ahora ya dependo del otro ser humano para respirar, para vivir, para estar. Y si tú tienes una relación llena de miedo, no la tengas. De hecho, la gente debería de vivir sin apegos. ¿Qué pasa con estas situaciones cuando estamos muy allegados a alguien y en situaciones que no podemos soltar y no podemos desprendernos de ellas? Ya sean de pareja o situaciones de trabajo. Todo esto es porque somos víctimas de los apegos. Este es el tema del día de hoy. Bienvenidos una vez más a Los Reyes. ¿Cómo está, Rafa? Aquí estamos bien, nuevamente les damos la bienvenida a un capítulo más. En este caso vamos a ver qué son los apegos. ¿Por qué tenemos tanta necesidad de estar con una persona o con las cosas? Y estos apegos, Rafa, los vamos adquiriendo desde que somos niños y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Sí, porque es algo simbólico, tiene un simbolismo la vida. Entonces lo que es simbólico en el ser humano es tener la necesidad de tener apegos desde que naces, desde que te vinculas con el ser humano. Cuando naces, entonces empieza a adquirir los famosos apegos. Y a lo largo de nuestra vida estos apegos nos van afectando, como lo dije en la introducción, y ni siquiera nos damos cuenta por qué no podemos salir de esa situación y estamos todo el tiempo quejándonos, ¿no? Sí, eso vamos a ver, cómo son los apegos, de dónde nacen, cómo se desarrollan, dónde se originan, para ver cómo podemos desalojar. De hecho, la gente debería de vivir sin apegos a nada, pero el apego pues crea miedo a perder algo. Y todo empieza con la necesidad, ¿no, Rafa? Esta necesidad que tenemos por naturaleza cuando crecemos. Sí, porque desde que nacemos y nos vinculamos con las personas, empezamos a crear una necesidad, ya sea de objetos o de personas, pero la primera necesidad que tenemos es de que alguien nos proteja desde pequeños, desde que somos unos bebés. Pues la necesidad inconsciente del ser humano es de que te protejan, te alimenten, te cambien, te bañen. Cuando ya creaste un vínculo, ahí se crea una necesidad afectiva de los padres o de las personas que te están cuidando, te están protegiendo. Es ahí donde nace la necesidad del ser humano. Que es la necesidad básica con la que nosotros nacemos, esta necesidad de que nos quieran y nos protejan. Así, ¿no? Es. Pero en muchos casos no pasa eso, ¿no? Ya. Aunque los padres crean que sí, pero a veces no sucede, ¿no? No, cuando ya va creciendo y se va desarrollando la mente y vas madurando, entonces esa necesidad se llama apego. Te vas apegando a las cosas, vas creando las necesidades. Por eso cuando alguien se emberrincha o yo me emberrincho de bebés, porque ya tengo una necesidad de llamar la atención, de que me protejan, de que me cuiden, de que me den, de que me provean de algo. Y entonces esa necesidad es la que va forjando el apego en el ser humano. Ahora, muchos de los casos, Rafa, se ven que no cubren esas necesidades, pero muchos también son sobreprotegidos, ¿no? Los hijos. Así es. Y eso les crea enormes apegos. Vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Si una niña está muy apegada a su papá y no se le despega todo el tiempo, esa niña va a crear un apego hacia los hombres, ¿no? Sí, crea una necesidad emocional de los hombres. O sea, la necesidad emocional de que los hombres la protejan. De ahí nacen los dos complejos. Cuando son niños, el complejo de Edipo y el complejo de Electra. El complejo del Edipo es cuando el niño se enamora de su mamá, y el complejo de Electra es cuando la niña se enamora de su papá, porque es lo más cercano, lo más afectivo que tiene el ser humano. Entonces ahora ya caen mucho en esta cuenta de que sobreprotegen, ¿no? Esta necesidad de le voy a dar lo que yo no tuve, ¿no? El famoso dicho de muchos padres, ¿no? Sí, ahí es donde le crean grandes apegos y el niño se vuelve un ser humano inmaduro, pero con grandes apegos. Porque si él crea un apego, una necesidad de que cuando tenga un problema o algo, él con emberrincharse logra que se lo den, entonces ya está creando una necesidad en otros seres humanos. Así cuando crezca va a tener grandes apegos las personas que les cubran sus necesidades. Va a ser un niño berrinchudo de por vida, ¿no? Así es, totalmente. Se le llama que va a ser un genruchito, o sea, no aprendió a madurar. No es un niño maduro, es un chabelote.
que no pudo quitarse nunca los pantalones cortos. Entonces, estas necesidades, Rafa, te van creando evidentemente carencias. Así ¿no? es, lo que no te pudieron ya suplir, la necesidad que tú tuviste de amor, de afecto, de cosas, cuando no te las dieron, o cuando no me las proporcionaron, me va creando una carencia, ya carezco de eso, de todo tipo de carencias. Por ejemplo, si no te trajeron los famosos reyes, o no me trajeron los reyes, ya me crearon una carencia, una parte afectiva que necesitaba llenar, está carente. Y entonces a través de eso, las personas que te la cubran cuando tú seas adulto, entonces vas a crear un apego fuertemente con esas personas. Entonces, tú constantemente estás buscando cómo llenar esa carencia Así con es, distintas personas. totalmente, porque si no te dieron la parte afectiva que tú necesitabas, la representación del amor, lo simbólico que había dicho al principio, el simbolismo del amor, entonces tú lo vas a suplir y lo vas a buscar con otras personas cuando a lo mejor seas adulto, y entonces si te las cubren te van a crear un apego, te van a forjar un apego y vas a estar apegado a esa persona porque te cubrió tu carencia, te cubrió tu enorme vacío. Ahora, ¿qué pasa con lo que decíamos hace rato de la sobreprotección? Ellos no crean carencias. ¿Qué pasa entonces ahí? Es la misma carencia, pero al revés es el otro extremo, porque entonces ahora todas las personas que él busque te van a tener que cubrirle esa parte. Si no se la cubre, entonces va a caer otra vez en una carencia. Careció de que le cubrieran toda la parte, de que le cumplieran todos sus gustos. O sea, si no tiene amor, va a buscar quien le dé amor, y quien tenga una sobreprotección va a buscar quien lo sobreproteja. Así es, ¿no? o sea, siempre va a estar carente el ser humano, entonces va a buscar, cuando sea adulto, quién le cubre esos vacíos, esas carencias. Por eso cuando alguien te cubre algo, te mima, te pone bien, estás bien con esa persona, quiere decir que te está cubriendo una carencia, entonces automáticamente vas a generar un apego con esa persona, vas a quedar vinculada completamente con esa persona y va a ser difícil que te desapartes o te vayas. O sea, tiene que haber un equilibrio desde que naces en cuanto a las cantidades de sobreprotección que te dan y de amor, ¿no? Tiene que haber un equilibrio y una justa medida para que tú, cuando quieras buscar a otra persona o te relaciones con otras personas, no esté, ¿cómo se llama? Pues que no esté fuera de la norma, ¿no? Y pues debes de darte cuenta qué carencias, primero qué necesidades tuviste, qué necesidades sí te cubrieron. Después tienes que darte cuenta qué carencias hay, para que cuando alguien te las cumpla o te las cubra, seas consciente, o también tú seas consciente de qué carencias tienes para que busques las personas que te las cubran adecuadamente, para que no se desequilibre, como dices tú, no forme un desequilibrio, por eso te debes de dar cuenta. Ahora hay carencias tóxicas, ¿no, Rafa? Si tus padres te crearon una carencia donde te humillaban, evidentemente tú necesitas a alguien que constantemente te esté llenando esa carencia. Así es, porque te humilló. Y si ya no tienes quien te humille, se crea una carencia, ya careces de que te esté humillando. Entonces a veces es muy dado a decir, bueno, es que me humille, ¿por qué estoy? Porque te está cubriendo una carencia, algo de lo que careces. Es una parte importante del apego, quedas apegado, por eso no te das cuenta, bueno, ¿por qué me dejo humillar por esa persona? ¿Por qué me dejo subajar? ¿Por qué no tengo nada? Porque a lo mejor necesitas la parte esa de la carencia y entonces eres débil ante eso. Acuérdate que las debilidades son eso. Que esas son las carencias que a veces no nos damos cuenta que tenemos, ¿no? Entonces, por eso esta queja de por qué siempre me relaciono con el mismo tipo de personas, porque te crearon esa carencia de niño y tú no sabes, ¿no? Así es, porque las carencias son los vacíos que tiene el ser humano. Por eso te decía que son carencias afectivas, de amor, de cosas, de vida. Hay, por ejemplo, para que quede bien claro, hay personas que carecen de padres. O sea, lamentablemente sus padres se murieron, no están con ellos. Entonces carece de una identidad. ¿Cómo se va a identificar con una persona que le dé esa parte afectiva de padre? O que le dé la imagen paterna o materna. Entonces carece de esa imagen, entonces la va a buscar. Porque ya hay una carencia implícita y entonces cuando sea adulto, pues anda buscando a su mamá o anda buscando a su papá. O ando buscando un amigo, una persona que me cubra esa carencia para tener una identidad. Que eso se da mucho en las relaciones de pareja, ¿no, Rafa? Siempre andan buscando quién les llene esa carencia que tuvieron cuando el niño ya sea de padre o de madre. Así ¿no? es, sí, por eso. O al revés, andan buscando una mamá que los sobreprotegió. Así es, por eso hablamos de los complejos de Edipo y los complejos de Electra.
Por eso dicen, ah, pues está manejando un complejo de Edipo, está enamorado no del hombre, de la persona, de lo que debe decir, sino de una imagen paterna. Hay una identidad, trata de buscar una identidad para que él pueda entender y se identifique él, pero es por la carencia, entonces automáticamente crea un apego. Y cuando tú creas un apego de esa manera, pues es difícil que te salgas. Por eso cuando la pareja se va tu papá y tú no quieres que se vaya, entonces pues, te arrastras. Por eso ahí vas y te arrastras, porque hay un enorme apego, porque te cubrió tu carencia. Sí, y ahí es cuando esa parte de no querer soltar ese apego, ¿no? Así es. De querer a fuerza llenar siempre la necesidad. Y por eso también estos conflictos mucho, porque están todo el tiempo exigiendo lo que les dieron cuando eran niños, ¿no? Así es. Inconscientemente. Y todo el mundo está queriendo cubrir sus carencias, cubrir todos sus vacíos existenciales. Claro, sabemos perfectamente que si hoy soy consciente, los tengo que cubrir yo con la parte emocional y espiritual, pero eso tiene que estar ya en mí. Ya no tiene que cubrírmelo nadie, pero tengo que hacer un trabajo. Tengo que cubrir esa parte simbólica, porque acuérdate que tú eres una parte simbólica, es un símbolo nada más. Es algo que está y no puede estar. Pero como tú no lo has cubierto por ti mismo, pues entonces esperas que los demás te los cubran, entonces se crean los apegos. Ahora, y luego después de ir con estas carencias, nos creamos seres minusválidos, somos seres minusválidos mentalmente, ¿no? Así es, Entra la minusvalía, ¿no? Ajá, por eso es minusválido, o sea, como si te faltara una pata, una mano, una parte del cuerpo, pero en este caso pues nos falta la parte afectiva, que es la parte emocional, y la parte espiritual, lo que es la fe. Ahora, hay que dejar claro esto, Rafa, porque hay veces que cuando uno le dice a alguien, es que soy minusválido mental, ellos piensan que tiene que ver con el retraso mental y no tiene absolutamente nada que ver. O sea, científicamente sí está comprobado que somos minusválidos mentales, Así como tú es. dices, sin un brazo, sin una pierna, pero mentalmente, ¿no? Porque nos crearon minusvalías de afectos desde niño, Así ¿no? es, si yo tengo una minusvalía de amor, que no me dieron el afecto, el amor, no sé cómo recibirlo, tampoco sé cómo darlo, ahí ya tengo una minusvalía espiritual. Entonces es muy difícil que yo, lo que dicen, enamórate de ti mismo, date a ti mismo, ámate a ti mismo. Si no sabes de tu minusvalía espiritual, pues no se puede. Entonces tienes que reconocer que eres un minusválido espiritual, un minusválido emocional. De ahí la ira, o sea, te falta una parte. Por eso tienes que trabajar. De ahí habíamos dicho que hay que crear un instinto a través del amor para poder suplir mi mano como una mano mecánica, porque tengo una minusvalía en mi ser. Por eso es que no se da amor, no sabes dar amor. Estás hueco, estás estéril de amor porque tienes una minusvalía de la necesidad y de la carencia que no te cubrieron. Además, a lo mejor ni te enseñaron cómo dar amor. Sí tienes que darte cuenta de tu minusvalía y adquirir, como tú dices, una prótesis, ¿no? Que va a cumplir esa minusvalía y aprender a manejar esa Así prótesis. es donde nace crear un instinto natural, que sea natural, que ya salga de ti natural, pero hay que quitar un montón de egoísmos. Hay que desalojar todos los egoísmos para crear ese instinto y la minusvalía ya no esté en ti, porque la mayoría pues no reconoce. Ya sería una ventaja que yo reconozca y diga, yo estoy enfermo, tengo una minusvalía mental. O sea, estoy bien limitado, me faltan muchas herramientas para poder desarrollarme adecuadamente como ser humano y no tener apegos de otro ser humano. Porque a lo mejor el otro te presta su mano, te presta la prótesis. Sí, lo agarras de bastón, ¿no? También, sí, como si fuera una muleta, porque también agarramos a los seres humanos como muletas. O sea, nuestras vidas que nos pertenecen, que deberían de estar libres de apegos, se las entregamos a otro para que a la otra persona haga lo que quiera con mi vida. Porque soy un minusválido, no se ve valerme por mí mismo. Entonces, como no sé valerme por mí mismo como un enfermo, pues le recargo mi vida, no a Dios, que debería de ser a Dios, sino a otro ser humano. Entonces le creo un enorme apego, hasta lo llego a asfixiar. Y cuando no somos capaces de tomar decisiones, dejamos que los demás tomen decisiones por nosotros, ¿no? Sí, así es, porque yo le estoy entregando mi vida al otro ser humano, me vuelvo totalmente absorbente. Le absorbo a otro ser humano, por eso te hable, te está contigo, te está celando. O sea, trata de tener un control férreo sobre tu persona, pues nacido del miedo de que te vayas, porque eres su muleta. Imagínate, dale la muleta y te vas y te quitan, pues te caes.
Después de esas tres partes, Rafa, de la necesidad, la creencia y la minusvalía, Así es. creamos Ahí dependencias. vienen las enormes dependencias hacia el otro ser humano. Ahora ya dependo del otro ser humano para respirar, para vivir, para estar, para sentirme bien. Es cuando dicen, mi felicidad ya no depende de mí, y ahora depende del otro ser humano, o de las personas, o de las cosas. Ahora, ¿estas dependencias son las dependencias rastreras de las que ya hablamos, Rafa, o son otro tipo de Hay dependencias? de muchas dependencias, hay dependencia tóxica, rateras, dependencias sanas también. Es que ya empiezas a depender de otra persona, de otras cosas. Cuando tú empiezas a ser independiente, empiezas a comprender la dependencia. Todo ser humano, sin excepción, depende de cosas o de otras personas. Pues estas dependencias son dependencias generales de lo que nos estás hablando. Generales, sí, estamos hablando de una dependencia hacia otro ser humano. Claro, si yo ya dependo, o es una dependencia tóxica o rastrera, entonces estamos hablando ya que está mala dependencia. O sea, porque también hay dependencias materiales, ¿no? Sí, claro. Dependemos de dinero para sobrevivir. Es como la persona que depende, cuando va al hospital depende de que le den una transfusión de sangre para que esté bien, o que está en una cama, o depende de la enfermera, de los doctores, son dependencias sanas. También dependencias de depender de Dios. Entonces ahí es donde vemos todas las dependencias. Entonces la minusvalía te crea dependencia. Te crean dependencia. Ahí es donde están los apegos. Cuando empiezas a depender de otros seres humanos o de otras cosas, que no se salgan fuera de control, que no sean en extremo hasta llegar al defecto, entonces estamos dependiendo sanamente de las cosas. O sea, como dicen por ahí, depender de la electricidad, de la luz del sol. Las plantas tienen una dependencia del sol, los humanos también, el agua. Pero son dependencias sanas. O sea, de hecho todos dependemos de ahí. Y ahí es donde encontramos los enormes apegos de los seres humanos. Está pegado a algo. Claro, si ya son extremos de enfermedad, entonces sí hay que tratarlo. Hay que ver cómo está ahí en la situación. Sí, ya cuando tienes, por ejemplo, dependencias materiales, puedes llegar a un extremo ya muy, muy grave para conseguir esa dependencia. Sí, ¿no? lo material siempre es algo simbólico. O las dependencias de poder, por ejemplo. También. Son simbólicos. O sea, es una ilusión. Sabemos que todo es una ilusión, es una fantasía creada de la enorme ilusión. Es cuando dices, es que ¿por qué me dejó la persona y se fue y estoy sufriendo? Es una ilusión. O sea, nada más se fue tu ilusión, se fue algo simbólico. Algo que tú creíste que eras dueño de eso. O sea, realmente nadie es dueño de nada, ya lo hemos compartido. Es algo simbólico nada más. Claro, tú dependes de eso para vivir. Sí, algo que creó tu necesidad y tu carencia. Así es, porque es un símbolo nada más. Entonces, imagínate, si como un billete es un símbolo nada más. Claro, la gente depende porque le tiene que pagar y ir al mercado. Pero realmente nada más es una enorme dependencia de un apego que tiene el ser humano. Ahora, ¿cuáles son las codependencias? Es cuando ya empieza la enfermedad. Cuando yo ya dependo de la otra persona, de sus emociones. O sea, si un hijo está enfermo, entonces la persona depende, tiene que estar bien para que la persona esté bien con él. O sea, tengo que sanarlo, tengo que ayudarlo, tengo que protegerlo. O sea, no le estoy robando su libertad. Entonces ya tiene una codependencia. Sucede mucho con las parejas, que se enojó. Que se enoje, que tiene... pero como ya tienes una codependencia, entonces no tiene que enojarse. O sea, tiene que estar bien contigo, porque si no ya tienes una codependencia, o sea, ya están compenetrados los dos. O sea, si el otro está enfermo, tienes que buscar la manera de sanarlo. Por eso los famosos consejos. O sea, una pareja que tiene una persona muy enferma y quiere curarlo, sabiendo que no lo puede curar. Sucede mucho con los alcohólicos, que tienen codependencias con sus parejas, o con los que tienen un vicio o una enfermedad psicológica. Dependen de la otra persona e intentan ayudarlo, entonces forman una codependencia, ya están así. Y sí, no se puede. Es cuando el otro llena las necesidades del otro, pero tóxicamente. Así es. O tú lo quieres ayudar, entonces te apoderas de la otra persona, y la otra persona quiere ser libre, pues déjame. Sí, en lugar de tú alejarte de esas personas, te complementas, se vuelven codependientes el uno del otro. Se vuelven absorbentes completamente, y entonces se llenan de culpa los dos.
El otro está lleno de culpa porque no le cumplió los requisitos que le dio o que quiso, y el otro también, si no le cumplió las cosas que le... Y entonces se vuelven codependientes las parejas, las personas, las amistades, también te vuelves codependiente de algo. Si tú ya no puedes hacer algo sin estar pensando en lo que va la reacción del otro, ¿no? Así es. Como dices, por ejemplo, en la pareja, decir, yo ya no soy libre de salir a la hora que quiera y cuando yo quiera, porque ya dependo de que el otro me dé permiso, Ajá. dependo de que el otro no se vaya a enojar, ¿no? Imagínate que llegues y encuentres a tu pareja enojada y tú no lo hiciste, tú la hiciste enojar, yo no la hice enojar. Está enojada, quién sabe por qué. Pero si no la ves enojada, tú ya te pones mal. Ya no estás contento y entonces ahí vas y dices, oye, ¿por qué estás enojado? Y si se enoja más, ya te llenó de culpa. Tú ahora piensas que tú eres el culpable. Esa es la famosa codependencia. Sí, ya crean una historia ficticia tóxica que no existe entre Y como los dos, ¿no? celos. Cuando hay celos, inseguridad en una persona, ya hay una codependencia. Y eso es duro, porque es un enorme, enorme apego hacia otro ser humano. Tienes grandes apegos hacia otros seres humanos. Hay codependencias terribles. Sí, si una persona, por ejemplo, tiene la dependencia de todo el tiempo estar peleando por todo, el otro automáticamente entra a la discusión. Sí, entra igual. Y entonces, ¿cómo? Pues luego se le pregunta, oye, ¿con qué frecuencia se pelean las parejas? Diario. Tienen una enorme codependencia. Cuando tienes una codependencia es que no eres independiente tú de la otra persona o de las cosas. Cuando tú ya eres independiente de todo lo que suceda alrededor, entonces tú ya no creas las famosas codependencias, entonces los apegos no están. Sí, también pasa, por ejemplo, al revés, ¿no, Rafa? Si hay una persona que todo el tiempo sus padres le dieron absolutamente todo, y cuando él decía, quiero esto, lo tenía, y está con una pareja, la pareja todo el tiempo está buscando cómo llenar ese hueco de esa persona. De 10 le tiene que cumplir 10. 9 no. Ya está faltando a una. 7 más o menos. 8. De 10 es de 10. Entonces se crea la codependencia. No le da la libertad al otro ser humano. Acuérdate que las codependencias es no darle la libertad. Porque luego dicen, es que si lo dejo le puede ir muy mal, o se puede enfermar o hasta morir. No es tu vida. Pero es que luego caen en este error, por ejemplo, ese ejemplo que puse ahorita es que el otro me está a mí ayudando a salir adelante con este. Si no me exigiera de esa forma, yo no hubiera podido ser la persona que fui. Es totalmente ridículo, ¿no? Porque ahí se están creando dos necesidades. Así como lo explicas tú, ya hay dos necesidades. Yo de cuidarlo y el otro de que lo cuide. Entonces son necesidades, lo que habíamos dicho de los apegos. O sea, la necesidad de que a mí me cuiden, me protejan y me den. Y la otra persona tiene la necesidad de cuidar, de proteger y dar. Y ahí es donde se crea automáticamente la codependencia y quedan apegados, ya tienen un apego terrible. Sí, y aparte una relación totalmente tóxica, porque el otro te está apoyando de manera humillante. Yo no voy a andar con una persona que no tenga tanto o que valga tanto, ¿no? Así es. Y tú dices, bueno, entonces yo necesito valer tanto para poder estar con esta Así persona, es. y se vuelve completamente Es tóxico. la misma codependencia. Yo necesito humillar a otra persona y la otra persona necesita humillar. Pues ahí está. Ahí se está la toxicidad. Por ejemplo, hay una persona que necesita subajar y dominar a otro, controlarlo. Y si la otra persona necesita que lo subajen y lo controlen, ahí automáticamente entran las dos personas. Aunque a los dos les lastime, aunque a uno se llene de culpa por estar humillando, subajando y controlando, y el otro también se sienta mal y se llene de culpa, ¿por qué dejo que me controlen, me humillen y me subajen? Pero pues están cubriendo una carencia. Y ese es el tipo de relaciones que buscan siempre este tipo Así de es, personas, ¿no? se llama codependencia. Por eso dicen, ¿por qué siempre me tocan el mismo tipo de personas? Porque tú inconscientemente las estás buscando Así todo el es, tiempo. es como la madre que quiere ayudar al hijo. En realidad lo que quiere la madre es fugarse de su realidad. Es un entretenimiento, es un pasatiempo para la madre. Es un distractor, le llaman. Me estoy distrayendo con la enfermedad de mi hijo para poder distraer la mía también. Entonces a veces así suceden las codependencias. Yo por no conocerme, no querer enterarme de mi realidad, de lo que traigo, a lo mejor me distraigo con otra persona. Pues es que le estoy ayudando, le estoy ayudando, le estoy echando la mano, no. Te estás distrayendo con la otra persona porque no quieres saber de tu enfermedad. Tienes un apego. Sí, ya buscan la justificante para sus enfermedades. Así es. Dice, yo le estoy ayudando.
pero es que ya deje ese marido que tiene, esa persona, esa mujer. ¿Por qué le ayudas si no quiere que le estás echando a perder? No quiere nada. Ah, no, tú estás necio porque también te estás distrayendo de tu propia enfermedad. Entonces está el apego. Tú con el afán de querer ayudarlo, te depositas hasta tu propia vida en la persona. Y al revés, a lo mejor, yo no quiero que me ayuden. No quiero que me den, no quiero que me controlen. La otra persona está insistente en quererme controlar, en quererme ayudar. Y está el apego. Y ese es lo terrible de los apegos. Y así pueden durar mucho tiempo. Toda la vida. Hay gente que así dura toda la vida en la famosa codependencia. Y luego vienen las interdependencias, ¿no, Rafa? Que ya es a nivel grupal. Así es, ya es. Haz de cuenta que yo estoy en un grupo y tengo que salirme, pero ya tengo un apego al grupo, a una familia, a una religión, por ejemplo, a una congregación. Tengo que cambiar, a lo mejor no me gusta estar, a lo mejor la enfermedad ya está grande ahí o ya no quiero estar en ese grupo, pero tengo un apego, a lo mejor ya hasta me están lastimando ahí, me están humillando. O igual puede ser una interdependencia en un trabajo. Esto pasa, por ejemplo, mucho también con las relaciones de las pandillas, por ejemplo, ¿no, Rafa? Así es. Que las pandillas te llenan huecos que tú no tuviste en tu casa, ¿no? Así es. Se vuelven tu familia, ¿no? Y con grupos también. Entonces hay una interdependencia a nivel de un grupo, por ejemplo, de personas. Entonces te vuelves, te integras ahí. Además, a lo mejor te integran. Entonces, bueno, yo quiero pertenecer a ese tipo de personas o a ese tipo de grupos, de congregaciones. Es como ir a la escuela, cuando estás en un salón ya tienes una interdependencia de todos tus compañeros. A lo mejor quieres integrarte, a lo mejor quieres estar con ellos, por eso haces muchas cosas que a lo mejor no te gustan, pero tú quieres integrarte a esa, para tener el apego. A mí me llegó a ser, pues yo quiero pertenecer, un sentido de pertenencia le llaman. Tener un sentido de pertenencia igual puede suceder en la familia. Pasa mucho, por ejemplo, en las sectas, que ellos saben perfectamente qué son las necesidades que tú tienes y ellos te los llenan y te crean apegos. Así es, también te crean un apego, entonces te crean ya una dependencia hacia eso, se llama interdependencia. O sea, ya cuando estás integrado ahí ya es muy difícil que te salgas porque te están cubriendo también una necesidad, una carencia, tu minusvalía, entonces te integras y entonces se crea una interdependencia que es nuevamente un apego hacia aquello que está allá. Cuando tienes apegos ya es difícil que te desprendas, va a ser muy doloroso. Sí, pueden llegar ya a casos muy extremistas, ¿no? En esas situaciones, ¿no? Y eso sucedía con los esclavos, cuando esclavizaban a la gente, pues, que vivían en una hacienda. Pues tenían una interdependencia en una sociedad ya integrada, donde todos pertenecían, ellos ya tenían la mentalidad de esclavo, como cuando Moisés sacó a los esclavos de Egipto. Tenían todos una interdependencia, trataban de alguna forma quitarse ese apego que tenían ya, o que estaban en la sociedad, en la interdependencia, entonces ya fue cuando Moisés los sacó de la esclavitud. Pero no era uno solo, no era una multitud de gente, se llama interdependencia. Sí, como que se van juntando todas las carencias de muchas personas para hacer para cubrir una sola necesidad. O las juntan pues las personas, los que son dictadores o controladores, porque también sucede mucho en las sociedades, en los países, que tienen una interdependencia. Por ejemplo, yo pertenezco a cierto país, al mexicano, por ejemplo, entonces yo tengo una interdependencia con los mexicanos, con toda la sociedad. A ver, Rafa, aquí es donde entonces empieza ya lo bueno, porque ya entendimos qué nos lleva al apego, pero cómo logramos el desapego. Lo primero que tenemos que tener es vencer el miedo, quitar el miedo de las cosas, de lo que supuestamente tenemos, no tener miedo a perder lo que se vaya, se tiene que ir lo que se tenga que ir, tiene que dejarse o quitarse lo que se tenga que quitar. Y finalmente aquí resulta algo paradójico. Dicen que cuando tengas una relación y que lleve miedo o que tengas miedo, ya no la tengas. Es donde está la paradoja. Bueno, tengo una relación, pero no la debes de tener con el miedo. Si se va, que se vaya. Por eso estás conteste y conteste y conteste cuando te hablan. Yo luego a veces me lleno de ansiedad, me marcan y me mandan un WhatsApp, estoy conteste y conteste. Porque tengo miedo a quedar mal con la otra persona y si se va, ¿no? Una relación tiene que nacer y crecer en la seguridad, nada más. Y luego también vamos creando necesidades que a veces son inútiles, ¿no? O sea, estas necesidades de
cada cierto día, cada cierta hora me tienes que decir dónde estás, ¿no? Ajá. Entonces ya se crean estas necesidades, ¿no? Por el famoso control, por el miedo a que esa persona ya no esté contigo cuando inicias una relación, porque está cubriendo una carencia, algo, una necesidad. Lo habíamos dicho. Entonces, para poder desalojar el desapego necesitas dejar el miedo a un lado y entonces entrar de lleno a la fe. Sí, entrar a una relación, cualquiera que sea, tienes que entrar sin miedo a las cosas que vayan a suceder dentro de la relación. Lo que se va a quedar, se va a quedar. Y lo que se va a ir, se va a tener que ir. Eso lo tienes que tener siempre bien presente. Es estar venciendo el miedo todo el tiempo. Porque todo lo que te genera apegos finalmente es el miedo a perder. Por eso hay una gran frustración. Cuando dice la persona se va, te empieza a invadir el miedo y ya si no tengo la otra persona. Porque supuestamente la persona que tienes es la que te hace feliz. O eso que tienes te va a hacer feliz. Entonces si se va, entonces te va a crear una infelicidad. Esa es algo, otra vez volvemos a caer en lo simbólico. Es algo simbólico, es una ilusión, es una fantasía. Si vas creando en reglas inútiles y que no existen, ¿no? Y que van creando las necesidades, ¿no? Y entre las personas también. Sí, por eso decía, ¿por qué no quitas ese desapego? ¿Por qué no te desapegas que se vaya? Porque tengo miedo de qué tal si se vaya, no voy a ser feliz. A lo mejor lo que me esté proporcionando esa persona sea bueno. Pero si se tiene que ir, también se tiene que ir. Entonces es ahí donde empieza el desapego. Claro, el desapego no quiere decir que no implique que no lleve dolor, sufrimiento, que te cause algo enorme, una emoción de tristeza, de angustia, porque estás tratando de desalojar algo de tu vida. O sea, el ser humano debe de vivir sin apegos. Sí, empezar relaciones sin ningún apego y sin ningún miedo, ¿no? Sí, es lo importante. Por ejemplo, por eso volvemos a repetir, si tú tienes una relación llena de miedo, no la tengas. O sea, no la empieces. No la empieces. Si tú estás notando que tu relación ya está, o las cosas que estás adquiriendo ya conllevan un miedo, entonces ya no las tengas. Sí, si empiezas también a caer en este juego de las leyes ridículas impuestas por otra persona, no estés ahí, ¿no? Igual, cuando ya te están condicionando, manipulando, controlando, entonces tampoco no estés ahí. Todo ese tipo de situaciones que empiezas a observar, te va a crear un apego terrible, va a crear una enorme dependencia de tal forma que ya no vas a poder estar bien contigo mismo regularmente, ya no vas a tener armonía, paz, ya no vas a estar equilibrado emocionalmente. Por eso de ahí se genera la gran ira. Porque a veces pensamos, yo dependo de la otra persona, de grupos, de cosas para estar bien, cuando finalmente el que debes de estar bien eres tú contigo mismo. Luego otra cosa importante también para lograr el desapego es soltar, ¿no, Rafa? Lo principal es aprender a soltar, a dejar ir, a soltar las cosas. Por eso cuando estás ahí en un árbol, cuando está la parábola esa, cuando está ahí, que habla con Dios, que está en una grieta, y le dice a Dios, ayúdame, porque ve pues, hacia abajo. Y Dios le dice, pues suéltate. Pero pues es como, suéltate. Y entonces al otro día aparece en el periódico que un alpinista no se quiso soltar a 2 metros de la tierra. O sea, que le está diciendo, suéltate, tienes que aprender a soltar. Todo lo que esté en la vida se va a ir, nada es seguro. Porque tú también quieres generar seguridad, zonas de confort, y piensas que las cosas no se van a ir. Todo lo que existe en la vida se va a ir y va a venir. Cosas nuevas, diferentes, la vida va cambiando. Eso lo debemos de entender hasta de manera lógica. Nada es seguro en esta vida, nada. Es un proceso natural que no terminamos de entender, ¿no? O sea, que son cosas naturales que van a pasar. Así es. Pérdidas va a haber. Una y otra, porque es algo del humano, pues, es de los humanos, es algo natural en el ser humano, pérdidas, caídas, fracasos, frustraciones, va a haber de todo en el humano, no puedes meterte a una burbuja y que no pase nada. Entonces es donde tienes que aprender a soltar, a que las cosas se vayan. Y a veces se te puede ir la vida en estar pensando por qué no soltaste o por qué soltaste, ¿no? Estar pensando eso, ¿no? No hay veces que los padres tienen a los hijos ahí toda la vida. No hay una aceptación. Pues no, porque tienen que crecer y madurar, tienes que soltarlos. La vida es así, tú te sales de la escuela, de la primaria y te sueltas, tuviste amigos,
estuviste bien en la primaria a lo mejor, pero ya tienes que soltar eso, ahora vas a la secundaria, a otro tipo, y luego después a la prepa, a la universidad, donde tengas que ir. Pero tienes que aprender a soltar porque la vida es eso. Claro, no decimos que no va a llevar un dolor o no va a llegar un crecimiento, sí, pero tienes que aprender a soltar. Nada es tuyo, no te pertenece nada. Ahora, no hay explicaciones o grandes explicaciones para cuando las cosas se terminan o se van y las sueltas, porque se te puede ir la vida buscando miles y miles de explicaciones de por qué pasó eso. Pues es un proceso simple y sencillamente natural. Así es, soltar es natural, por eso te digo, ya suelta, te está ahí en la rama, suelta, mejor abajo no sé qué va a haber. Esa es la famosa incertidumbre, lo que le llaman la incertidumbre, lo que verdaderamente hace buena la vida. Ya cuando soltamos se convierte en incertidumbre, Así ¿no? es, ya la incertidumbre es lo importante del ser humano, eso es lo que verdaderamente hace que el ser humano sea misterioso, atractivo. La incertidumbre, ¿qué va a pasar? No sé. ¿Qué va a venir? No sé. Y ese es donde entras a la incertidumbre. Y eso es lo importante también de soltar, porque hay un crecimiento, una madurez en la incertidumbre, porque la gente quiere que siempre pasen las mismas cosas, la vida se vuelve aburrida. Tienen que, a fuerzas queremos tener el control de lo que nosotros hacemos, ¿no? No se puede, sí, eso es lo que todo mundo quiere en la vida, ¿no? O sea, la zona de confort, que todo, que no pase nada, que lo que llegue no se vaya, ¿no? Todo se tiene que ir, todo se va, todo se acaba, todo termina de alguna manera. Y como dije hace rato, no hay explicaciones, no hay que acabarnos la vida tratando de buscar una explicación de por qué una relación se terminó. Es un proceso completamente natural. No hay forma de explicarlo. ¿Y para qué lo quieres explicar? Simplemente aprende a soltar. Pero la aceptación es la que cuesta muchísimo trabajo. Es donde tienes que ver tu realidad, lo que hemos visto. Si yo me conozco y yo me entiendo y es lo que quiero, entonces ya aprendo a soltar. Sí, acepto rápidamente, ¿no? Sí, pero claro. cuando en la aceptación se te puede ir muchísimo tiempo, ¿no? Es donde se dice, es un hombre de fe, es un hombre lleno de fe. Es el hombre lleno de fe, no sabe qué va a pasar mañana, no entiende porque pues vienen nuevas cosas. Es el que ha aprendido a soltar, el que no retiene, porque el que retiene es un ser humano lleno de egoísmos. O sea, es un ególatra, un egoísmo. Hay una relación que ya no estuvo bien, ya se va, ya se tiene que soltar ya. Sí, es que es un proceso natural. Cuando empiezas una relación sin miedos, sin llenos de miedos, cuando se termine, no va a pasar absolutamente Sí, porque nada. en una relación tienen que empezar pensando en que puede terminar. Eso es donde está la clave, donde tú puedes entender la vida. Pero realmente, para lograr el desapego, Rafa, hay que renunciar. Sí, pues es la renuncia total. Hay que renunciar, como cuando renuncias a un trabajo, a una persona, es renuncia total. Tú vas y renuncias a un trabajo, a una empresa, a un lugar, y ya no regresas jamás. Pues es una renuncia total. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre soltar y O sea, renunciar? soltar puede regresar otra vez. O sea, cuando tú sueltas algo, una persona, algo, nada más estás soltando, lo estás dejando ir. Por eso el famoso dicho dice que cuando ames algo, déjalo libre. Y si regresa es tuyo y si no, nunca lo fue. Estás soltando nada más. Pero ya cuando estás renunciando, tienes una renuncia total. Es cuando ya se va, como dice la canción de José José, renunciado a ti definitivamente, de hoy y para siempre. Pero aquí es donde entra lo bien complicado, Rafa, porque en soltar tienes la opción de que regrese, Así pero es. en renunciar ya no. Ya Entonces, no. ¿cómo vamos a solucionar esta parte de poder renunciar? Es bien complicado. Es donde caen en la realidad y en la aceptación de que ya no puedes continuar. Por eso cuando el maestro vino la persona y le dijo, te quiero seguir a ti, quiero seguir tus enseñanzas. Los demás discípulos ya habían renunciado a una vida que tenían de familia, de andar pescando, de ser sembradores, ya habían renunciado para irse a la parte espiritual, para seguir al maestro. De hecho, ya nunca regresaron a sus vidas. Habían tenido una renuncia total. O sea, por eso dicen, déjalo todo y sálvate. Cuando ya te ves obligado a dejar todo para salvar tu alma, tu espíritu, lo que tengas que salvar. Entonces, cuando llegó y le dijo, quiero seguir tus enseñanzas, le dijo, vende todo, renuncia. Había que tenía una renuncia de todo lo que tenía. Materialmente, pues el dinero. Dijo, no, es que es el trabajo de mis abuelos, de mi padre, yo no puedo. Ah, entonces no, vas a poder estar conmigo. Por eso dijo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un millonario
entre en el reino de los cielos, porque en el reino espiritual no puedes entrar si no hay una renuncia. En el reino espiritual de la independencia, donde ya te independizas tú nada más, porque con la renuncia se van todos los apegos. Pueden estar las cosas o no pueden estar, tú de todas maneras vas a estar bien y vas a ser feliz y vas a estar integrado a la vida. Por eso dicen que es más difícil renunciar a una relación de pareja que a alguien que falleció, porque ahí ya no tienes opción, tienes que aceptar a fuerza que ya no va a estar, renuncias a esa persona. Sí, pero en la otra opción, como tienes esta opción de que puede regresar, se vuelve bien complicado aceptar y renunciar, ¿no? Así es, por eso la renuncia es el total desapego, por eso decías que una persona fallece, quiere decir que ha tenido una pérdida total. Habíamos hablado de las pérdidas, las cosas naturales que se tienen que ir, pérdidas, por ejemplo, de una persona que fallece, es una renuncia total a estar con esa persona. Ya nada más existe el recuerdo, el cariño, la añoranza, pero ya hay una renuncia total y en la renuncia pues ya hemos dicho que conlleva mucho dolor, es mucho aprendizaje. Entonces, al llevar mucho dolor y muchos aprendizajes, por obvias razones, se quitan todos estos apegos, ¿no? Así es como una persona que pues ya dejó a la pareja, pero está ahí en el Facebook checando, lo está espiando todavía, a ver qué pasa, dónde está, no ha renunciado completamente esa persona, es de golpe y de tajo. Se acabó, es como el que renuncia a tomar alcohol porque tuvo una aceptación y reconoció su enfermedad. Habíamos dicho que debemos de reconocer que estamos enfermos, entonces ya tiene una renuncia total, ya de golpe y de tajo. Por eso está esto cuando dicen, es que vamos a tener ya una relación de amigos, eso no funciona. No, eso no. Porque tienes que renunciar completamente a la otra persona, ¿no? Sí, cuando la relación ya no da más, ya ni siquiera de amigos, ya es demasiada frustración, demasiado resentimiento, entonces hay una renunciación. Y es la única forma de lograr un desapego con una persona. Así es. ¿No? O con algunas personas. El chiste decía, es que todo el mundo tiene apegos, el que diga que no estás mintiendo. Pero hay apegos sanos y apegos insanos. Lo que tenemos que quitar es totalmente las dependencias, los apegos insanos, tóxicos, lo que no sirve, lo que estorba. Y ya dejar ir completamente. Precisamente de eso estamos hablando, para que no seas esclavo. Sí, y esa es la única forma, volvemos a repetirlo, de lograr quitarte los apegos, es renunciar. Así es, ¿no? Ya olvidarte del miedo y empezar a adquirir la fe. Y bueno, Rafael, creo que ya quedó bastante claro cuáles son realmente los apegos, qué es lo que nos lleva a los apegos y cómo lograr el desapego, ¿no? Así es. Entonces, vamos a hacer las conclusiones de este tema, Rafa. Ya nada más darnos a entender y comprender que sí estamos enfermos, es una ventaja que yo me dé cuenta y que comprenda, porque ahí es donde ya estoy en ventaja con la demás gente, que sí estoy enfermo. Sí tengo problemas con mi forma de ser y de pensar, sí tengo egoísmo, sí tengo frustraciones, sí hay algo en mí que no funciona, y una de las grandes cosas que no funciona son mis grandes apegos. Y cuando logro entender eso, las grandes carencias en mi vida, entonces voy a ir comprendiendo qué dependencias tengo y entonces ya voy a desalojar completamente. Y lo importante es trabajar el miedo, no empezar relaciones con miedo. Sí, y empezar relaciones sabiendo la realidad de lo que puede pasar dentro de todas las relaciones, ¿no? Así es, y lo que está se va a ir. Ya cuando tú comprendes eso, lo que hoy está se puede ir, vas ganando. Mientras tú aprendas a cubrir tú solo tus carencias, tú aprendes a comprender tus propias carencias, entonces vas a empezar a trabajar en ti. Lo que se trabaja ahí es el gran egoísmo. Sí, pero primero tenemos que ver todo lo que nos llevó a estos apegos, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Así siempre es. Ir a la fuente de qué nos llevó a estos apegos. Esa es la totalidad del ser humano. Y ya renunciar va a ser relativamente fácil y sencillo, ¿no? Y abandonar todo y salvarte, por eso dicen, déjalo todo y sálvate. Porque si creamos estos apegos, renunciar va a ser bien complicado. Esa es la parte de entender qué son los apegos, lo que platicamos ahorita. Y bueno, con estos vivimos diariamente, ni nos damos cuenta a veces, pero bueno, creo que ya quedó bastante claro qué son los apegos. Y muchas gracias, Rafa. Yo también les quiero dar las gracias a las personas que todavía nos siguen. Vamos a trabajar próximamente temas mucho más profundos, más filosóficos, pero vamos trabajando todavía el programa. Si tienen alguna duda, algún comentario, algo que no se comprenda,
pues no lo pueden mandar a los mensajes para aclarárselos. Exactamente. Bueno, pues yo soy Víctor y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.